Es lo que se llama un narrador espontáneo. Es decir, existen varios tipos de narradores. Bueno, existe solo un tipo de narrador, que es el narrador, el que cuenta, el que tiene algo que contar, que eso es fundamental, tener algo que contar, que eso es una de las cosas importantes a la hora de trabajar la oralidad. Hay mucha gente que es que no tiene nada que contar, aunque también podríamos hablar de eso porque Cervantes lo dice en El Colegio de los Perros, que hay 3 tipos de textos, ¿no? O de narradores. Hay cuentos que funcionan porque es brillante lo que contiene, hay otros cuentos que es brillante cómo cuenta lo que contiene, y hay otros cuentos que son brillantes porque el que los cuenta los hace brillantes, ¿no? Entonces, mi padre era un narrador ingenuo, mi padre es un narrador ingenuo. Afortunadamente, de estas personas, pensad en vuestra familia, siempre cuando os juntáis en Navidades o en alguna de estas celebraciones mejores como San Juan o alguna de estas otras, os juntáis y siempre hay alguien que acaba teniendo la palabra y que cuenta las mismas historias, que además año tras año son las mismas historias, y además cada año tienen más detalles, y además todos estáis locos por escucharle contar. Bueno, pues ese es mi padre. Entonces él me enseñó a contar sin saber yo que me estaba enseñando ni él que me estaba enseñando. Claro, también tuve la desgracia, Federico, de que no era guapo como tú. Entonces, para ligar... Eso es, perdóname, eso es lo que no quieres. La verdad es que si me afeitara un poquito... No hay cuerpo feo. No. Yo no he dicho que mi cuerpo sea feo. No tengo ningún problema. Aquí nos desgrabamos los dos, que además hay una cámara ahí, no hay problema. Federico, lo que pasa es que yo para ligar siempre he tenido muchos amigos a mi alrededor que eran muy atractivos, así muy... Entonces yo solo tenía una opción, que era el chiquito. La lengua blanda. La carencia, y entonces, pues mira, Federico, que gracias a la lengua me he podido ir alimentando de cuentos y de besos. Gracias a la lengua que ha salvado, yo estoy de acuerdo, porque la lengua nos salva, es medicina. Yo hablaba es medicina, están curando a un muerto, alguien que no existe, que de pronto te van recuperando, y además queda sana, culeta de rana, un niño que queda muchos conjuros, un niño se cae y llora, le digo sana y llora, le digo sana, toco y digo la palabra abracadabra, que es un triángulo perfecto, evidentemente, era la medicina para los tifos cuando la gente que bajó de las montañas, que no tiene algún neolítico, los ríos, el Nilo, el Ganges, la gente tenía enfermedades, tifos, guardaban, y se cortaban evidentemente abracadabra, era medicina. Pero esto lo hizo muy bien Roz Carballo, yo os recomiendo. Roz Carballo era un psicoanalista español, del que vi en alguna clase de antropología, es muy curioso. Y luego el maestro por excelencia es Lacan, que nos demostró desde el primer día que los escritos vuelan y las palabras permanecen. Pero que no me habían dicho que las palabras volaban. Pero que yo me alegro que te haya escuchado. Gracias, Federico. Ahora hace falta ser guapo. Oye, está claro que cuando alguien quiere comunicarse, lo primero es el emisor, el que cuenta, luego está el contenido, ¿no? Y luego está el receptor. Cambia mucho, me imagino que por muy buen contador de historias que seas, cambia mucho si el público está receptivo o no está receptivo. A mí me da la impresión a veces que esto de la oralidad, como que hay gente que quiere aprender y gente que no. Y la gente dice, yo ya hablo bien, ya me entienden, ya, ¿para qué me voy a esforzar? Un poco como el que estudia un idioma en su nivel más básico, y dice, bueno, si me sirve ya para apañarme y preguntar dónde está el hotel, ya está, ¿para qué quiero saber hablar mejor? No me sirve para nada. Yo no sé si, por ejemplo, Pilar, que llevas más rato callada, ¿qué impresión te dan tus alumnos? ¿Tienen ganas de expresarse mejor? ¿Les ves con voluntad? A ver, yo leyendo el artículo de Víctor Moreno, cuando planteaba la cuestión de que hay sujetos que no quieren hablar o adolescentes que no quieren hablar, pensaba también que, bueno, es distinta la adolescencia. Yo con adolescentes no he trabajado tanto que los niños pequeños. Los niños pequeños yo creo que tienen muchísimo que contar y muchísimo que decir. Sí que es verdad que el trabajo de aula no consiste, pienso yo, tanto en la improvisación, sino en tener también, aparte de lo que puede ser la hora planificada, es
recurrir a los cuentos, recurrir al bagaje que ellos tienen para poder expresarse y ofrecer también modelos de expresión para que ellos se puedan apropiar de ese lenguaje, y lo hacen de muy buena gana. Y si muchas veces nosotros carecemos del repertorio que tiene Federico, que yo no lo tengo, vamos, ni de sombra, están los libros también donde los puedes leer, y donde también a partir de los libros lo puedes narrar. Están los títeres, hay un montón de recursos como el que ha utilizado del cuento para 3 años, que es extraordinario para que los niños empiecen a hablar y empiecen a apropiarse de ese lenguaje que es muy recurrente, es muy rítmico, es muy pausado, está cargado de imágenes, y eso les ayuda a empezar a expresarse. Pero a expresarse en lo que es, digamos, lo que es el discurso narrativo, y a expresarse en otro tipo de discursos que en la escuela también se utilizan. Y esta mañana, por ejemplo, con 5 años, estamos haciendo experimentos últimamente con las plantas. Nuevos experimento 1, experimento 2, y están hablando de hipótesis, niños de 5 años, que se plantean hipótesis y hablan de hipótesis. Pero ¿por qué hemos empezado a utilizar ese lenguaje en el aula? Practicándolo, claro. Y claro, ¿qué tiene que decir? Y empiezan a utilizar esas palabras. Claro, es que a mí me llamó la atención en el vídeo, ¿no? Que decía, hoy en día hay gente que puede estar desde parvulario casi hasta la universidad prácticamente sin abrir la boca en clase, ¿no? Exámenes orales son los mínimos, y sí que es verdad que hay gente que se planta con 20 años, 23 años, y dice, bueno... A mí lo que me ha llamado la atención del vídeo es que hay gente que vale 1.200 euros por lo que yo con esto llegué buscando de oficio. Claro, es muy importante si tú tienes ese miedo atroz. Tienes un grupo de 5. Es que depende si hay necesidad. Yo que tuve necesidad de las palabras. Es que mi boca tuvo gente, no cualquier uno. Es que en las noches me pasaba con los labradores, con los criados de la casa de mi padre. Entonces, las noches, yo dormía en las eras. Es que había sido tanta la fatiga del día que necesitaban para hacer menos intensa la fatiga, cantaban para limpiarse de las fatigas, para no saber que estaban trabajando, pues estaban ganando el cuerpo. Pero en la noche, cuando llegaban la noche las sombras, que sus hijos estaban en el pueblo y no estaban con sus hijos, y tenían la ganas de contar. Contar es una necesidad, y no hay espacios que se ponen necesarios. Yo porque cada día estoy más con los niños más pequeños, adolescentes y pequeños, porque hay ciertos libros que salen hoy, que me hubiera gustado verlos cuando yo era niño, que no los sabía. Y juegan como me hubiera gustado a mí que me hubieran gustado. Yo el día que tenga mi infancia resuelta, sabida, dejaré de contar a niños, no me interesa. Yo cuento por mí, yo no cuento por la gente. O sea, cuento desde aquel niño que yo era, y esos niños que son. Pero en el momento que yo me aburra, que cuente por oficio, que no por devoción, evidentemente, porque las cosas son inútiles, son aladas, son inútiles. Cuando él está hablando de gente necesitada, que se habla para utilidad. Y es que nada hay tan gratuito como las palabras. Hay un refrán antiguo que dice que las palabras no pagan alta bala. Es como un refrán muy antiguo, muy... Entonces, es la verdad que es una verdadera necesidad. Luego los adolescentes, evidentemente, pasan por la elipsis. Por la elipsis. La elipsis es un estado donde el niño pequeño es explícito. Porque un niño sabe que si no está hablando, se muere. Una escuela de niños tiene que estar continuamente cantando, aliviando, si no es un cementerio, decía Freinet. Es decir, el tema de los docentes no, pero hay que tener una salida, que es la lectura y la escritura. Hay que hacer talleres de escritura. Es decir, el adolescente, leer, escribir, que es un oficio del adolescente, escribir. Y escribir, reflexionar, hacer procesos. Hay que tener esta escritura dentro de nuestro hogar. Somos responsables los maestros de algo importante. Somos sacerdotes. Somos los seres más importantes de la sociedad.
A los médicos les entregan los niños una vez al mes. A otros les entregan 5 horas diarias. Porque el alma del niño está enferma de continuo. El cuerpo se pone malo alguna vez. Quien está enfermo es el alma. Otros encuadradores del alma de los niños. Y la alma de los niños se alimenta de palabras. Ellos que son mudos, que son tíos, que son infantes. Y luego tienen que ser niños, donde el niño está aquí en la boca. Por eso los italianos dicen, ¿dónde está el río Duero? Y dice un niño, lo tengo en la punta de la lengua. Esas son las palabras fundamentales que el maestro tiene que escuchar. Tiene que estar muy atento. Y sobre todo, el niño que fuisteis, la niña que fuisteis. ¿La habéis degollado? ¿La habéis ocultado, esa niña? ¿La tenéis en cuenta, esa niña? Porque en la poesía, yo lo digo mucho a ella, la poesía se escribe desde muy lejos. Se escribe no desde el razonamiento. Terminas conociendo la poesía, pero en principio la poesía es el no sé qué que queda diciendo. Aquello que escribes, pero no lo escribes tú, te avisa. El poeta le avisa. ¿Quién le avisa? A Hellman le avisa una muerte. A Manrique la muerte de su padre. A Juan Ramón su enfermedad continuada. Es decir, y luego tener a los poetas y tenerlos como santo de devoción. Es decir, el primero su padre Homero, que dijo las palabras sagradas. El segundo es Petrarca, que nos dijo que la palabra está más allá de lo útil, que no andamos con 9 pasos, sino con 11, el endecasílabo. Y luego el último no hay que dudarlo. Hay que tener la cabecera en la cama Juan Ramón. Y luego hostias, Juan Ramón. Juan Ramón. Y el resto son sobrinos, primos hermanos, como yo tengo discípulos. Yo tengo muchos discípulos. Pero claro, voy a algún sitio y voy a hablar y digo, hostia. Porque claro, ya lo sabéis, ¿no? Malditos sean mis copiadores, porque ellos son mis defectos. Entonces me tengo que salir, cuando vea alguno que es mal discípulo, me tengo que salir porque me da vergüenza. Digo, eso no lo he dicho. Tú lo has oído. Porque ha habido gente que se ha puesto a leer a los 30 años. Se ha puesto a leer desde aquí. De aquí no se lee. Se lee desde el fondo de los fondos. Es decir, tienes que entender que relámpago alumbra el mundo. Que las palabras son otra cosa. Que es algo ingrávido. Que es algo inasible. Que somos palabras. Lo decía Haydn, que somos palabras y palabras. Y a la gente tiene que conocer por sus palabras. ¿Cuántas palabras sabes? ¿Cuántas palabras memorizas? ¿Cuántas palabras empleas? Un niño pequeño no. Un niño pequeño se las tengo que entregar, como se entrega el pan. Y entonces es muy mal de lo que se hace con los pequeñitos. Pero con los adolescentes, los talleres de escritura, escribir en el aula. Y hay que escribir, y hay que leer. Hay que leer. Y los niños escolares tienen que estar cantando todo el día y ritmando. O sea, que es jugando los coros a los otros. Tienen que ir ritmando, tienen que escribir versos, hablando versos. Y eso por la parte del control de los maestros.